enorme gusto recibir a nuestro experto en materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Saúl López Noriega, profesor del CIDE, colaborador de la revista Nexos, y invité a Saúl para platicar del tema de la más reciente y controversial decisión de la Corte con respecto a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Saúl, ya con la administración de López Obrador. A ver. Mira, lo que pasó es, básicamente fueron tres temas. La primera discusión fue porque hay que recordar que esa ley federal de remuneraciones se reformó recientemente, apenas el mes pasado, en abril, corrigiendo varios defectos que tenía la primera versión. Sí. Entonces, la primera discusión fue si valía la pena discutir la demanda, la primera acción de inconstitucionalidad de la primera versión. ¿Quién pidió la demanda de constitucionalidad de la primera? La CNDH y una minoría de Cámara de Diputados. Correcto. Ellos dijeron, esta primera es anticonstitucional. Exactamente, ¿no? Ahora, luego la reformó el Congreso. En el proceso, ya que se está en la Corte, se reforma en el Congreso, y entonces cuando viene la discusión, algunos ministros dicen, ¿para qué discutirla? Si ya hay una nueva ley, hay que ver sesión de defectos, en fin, hay toda una discusión muy técnica ahí que pierde la mayoría, digamos, de los ministros. Hay que recordar que para declarar inconstitucional esa ley, por las características del medio de control, se necesitan 8 votos. 8 de los 11. 8 de los 11. Del Pleno. Entonces, en ese primer tema se lograron mayorías de 6 y 7 en algunos subtemas, digamos, pero no se logró la de 8, y entonces solo algunos temas pasaron de procedencia, que es discutir el fondo del asunto. Correcto. Entonces, a ver, para entender, la ley no se declaró anticonstitucional. En términos generales, no. Hubo 7 ministros que sí querían batearla totalmente y no lo lograron. Se quedaron a un voto. Se quedaron a un voto. Correcto. Y entonces entraron a temas ya concretos. Dos son los más relevantes. Uno es violaciones al procedimiento legislativo. Hay que recordar que la primera versión de esta ley se aprueba en Cámara de Senadores en el 2011. Y con esa minuta, en el 2018, pasa a diputados actual, legislatura actual, y la aprueban en diputados. Entonces algunos dicen, oye, espérate, la debe de aprobar el actual Senado, no la aprobación de la minuta del Senado de hace 7 años. Que me parece un buen punto, cambió la legislatura. Tú no puedes sacar una minuta del Congreso de 1946, del Senado, y pasarla ahorita. ¿No? Sí suena razonable el argumento, plausible, ¿no? Creo que es atendible, es una discusión interesante. Hay una expresión en el artículo 72 respecto al procedimiento legislativo que habla que se deben aprobar las leyes de manera sucesiva entre ambas cámaras. Y esa expresión, de manera sucesiva, fue, digamos, el pivote a partir del cual giró la discusión. ¿Qué significa sucesivo? Sucesivo es, yo entiendo, en la misma legislatura. Pues eso justo fue lo que se discutió. Y hay una ensalada de opiniones. Cada ministro tuvo sus diferentes opiniones y tampoco se logró la mayoría. Tampoco se logró. No. Ahí la se necesitaba 8 votos. También 8 votos. Correcto. Y el último gran tema, que es estructural y muy relevante, es respecto a la objetividad y los criterios para fijar justamente el salario del presidente. Es decir, que no dependa de la voluntad, el buen ánimo o el humor del titular del Ejecutivo, del presidente, que diga, actualmente quiero ganar 108,000, pero puede ser que mañana quiera ganar 50,000. A ver, ahí déjame irme un pasito antes para explicarle a la gente que el fondo del asunto de la ley de remuneraciones es que se dice, bueno, pues se define el salario del presidente, y en la Constitución, en una reforma que hizo, por cierto, Felipe Calderón, así es, dice, nadie puede ganar por encima del salario del presidente. Así es. Y aquí nadie pues está sujeto a interpretación, supongo, en el gobierno federal, o también incluye gobiernos de los estados, municipios, en fin. No me queda claro eso. Te hago la pregunta, pero... Yo partiría de que nadie implica ni federal ni estatal. Nadie. O sea, un gobernador no puede ganar más que el presidente. Así es. Correcto. Y esta ley trata de reglamentar eso. Así es. ¿No? Sobre todo a la luz de que llega el presidente López Obrador y dice, yo voy a ganar esto. Así es. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué esto? ¿A partir de qué criterios? Exacto. ¿Por qué 108,000 pesos? De su ritmo y no de vida. 22,000 o no 500,000. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, justamente esa falta de reglamentación implicó que ahora que se reglamentó, a juicio de los demandantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la mayoría de senadores, dijo, hay una omisión. Porque está bien, el límite constitucional está bien que se regule a partir de una ley federal de remuneraciones. El problema que aquí hay es que no existen criterios objetivos para definir cuánto debe ganar el presidente y, por tanto, ser el rasero para el resto de los servidores públicos. Correcto. ¿No? Entonces, en ese caso, en ese tema, en esa discusión, sí se lograron los 8 votos. Y fue muy relevante en dos sentidos. Uno, porque esto implica que le piden al Congreso arregla esta omisión.
en el próximo periodo ordinario de legislativo tienes que arreglarlo y definir criterios. Puede venir luego otra discusión de si esos criterios son adecuados o no son adecuados, si son objetivos, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa muy interesante en términos de política al interior de la Corte, porque el voto clave para considerar esta inconstitucionalidad fue el del reciente ministro Carrancá, que es parte, que ya lo nombró López Obrador, y que en todas las otras votaciones de estos temas había un bloque muy claro: Saldívar, Piña, que es muy cercana a Saldívar, Yasmín, que también la metió López Obrador, y Carrancá. Y entonces lo que uno empezaba a ver en esa discusión es, pues hay un bloque de 4 en una votación que se necesita 8 votos, que están vetando a la mayoría de 7 o de 6 ministros. Y pues Carrancá creo que la calculó muy bien. Y tuvo se cambió de bando. Peso, y se cambió de bando, con lo cual uno deja en una minoría, que es Yasmín, Saldívar y Piña, esos 3 ministros. Se desprende, creo que de Saldívar, creo que él gana como un ministro que dice: yo no, aquí, o sea, la 4T está bien, pero yo voy a votar en contra de la 4T, no soy su empleado. Muy bien. Y también se vuelve un ministro clave, porque entonces puede ser el swing vote. Si Saldívar quiere tratar de construir ese o mantener ese bloque con Piña y Yasmín, pues Carrancá ahora puede decir: bueno, convénzame los otros o convénzame este bloque. Mira, y yo veo que se hizo valioso. Se hizo muy valioso, muy valioso. Ahora, al margen del tema de la política dentro de la Suprema, que es fascinante, vamos a entrar a la litis, como dicen ustedes los abogados, al fondo. Si entiendo bien, entonces lo que la Suprema Corte está diciendo: no, el presidente no es el que tiene que definir el salario de su propio salario, así es, sino que debe de ser el Congreso. No necesariamente. Tiene que haber criterios objetivos y que cierren la discrecionalidad. En este caso, por el vacío institucional, es muy discrecional porque depende de la persona que ocupe el Poder Ejecutivo, justamente. Por eso, pero entonces el Congreso va a definir los criterios. Pero la facultad de definir su salario va a ser del propio presidente. No. Justo una vez que se definan los criterios, entonces por más que el presidente quiera ganar menos de 100,000 pesos y demás, si no corresponde a los criterios que tase el Congreso, pues no podrá ganar eso. Y eso me lleva a un muy buen artículo que tú escribiste sobre el tema de cuánto debe de ganar el presidente. Sí, gracias. Lo publicamos junto a una colega Paola Cicero en noviembre del 2006 en la revista Nexos. Los gastos 2006. 2016. 16, Los gastos de la familia presidencial, y es un comparativo respecto a cómo se regula en Estados Unidos y cómo se regula en México, justamente no el tema del salario en sí, que es uno de los temas que tendrá que decidir el Congreso, pero yo creo que otro tema que tiene que definir el Congreso es trazar qué cosas el Estado le paga al presidente y a su familia, y qué cosa lo tiene que pagar con su sueldo. Porque justo una de las discusiones es, como en México, a diferencia de Estados Unidos, no está definido y regulado eso, hasta AMLO, prácticamente el Estado Mayor pagaba todas las cuestiones privadas del presidente y de su familia. Bueno, incluso tenían una partida para vestir al presidente y a la primera dama. Exactamente. ¿No? Cosas, por ejemplo, el súper, digamos, de Los Pinos no lo pagaba Peña, ¿no? Lo pagaba el Estado Mayor. El Estado Mayor. En fin, ¿no? Y los viajes y demás cosas que, por ejemplo... Pero los viajes de trabajo sí. Sí, claro, por supuesto. El tema son los viajes de placer. Que ahí viene la cuestión de dónde hacer el trazo. Oye, este es un viaje de trabajo, por supuesto hay que pagarlo. Esta es una cena de Estado, por supuesto hay que pagarlo en Estado. Pero esta es una cena con mis cuates en domingo, celebrando que ganamos la presidencia. Pues yo creo que esa no la paga el Estado. Esa es de tu sueldo. Porque, digamos, es muy fácil para un presidente cuyos gastos privados son absorbidos por el Estado decidir, pues yo quiero ganar menos o quiero ganar más, porque prácticamente su sueldo es ahorro. Entonces la discusión es, ahora hay que aprovechar este tema para discutir, hay que definir claro qué le debe pagar el Estado a la familia presidencial. ¿Y eso sí está regulado en Estados Unidos? En Estados Unidos empezó con John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, hace 2 siglos, empezó una regulación, porque ahí fue al revés. John Adams tenía mucho dinero y él de su dinero personal pagaba a sus trabajadores y pagaba la operación de su oficina presidencial. Y entonces, ante ese vacío institucional, el Congreso dijo, bueno, no puede ser que los presidentes paguen de su bolsa la operación de su oficina. Y empezaron a regular, y se ha vuelto una regulación cada vez más sofisticada. Que ¿Quién paga el súper en la Casa Blanca, por ejemplo? La familia presidencial de su sueldo. Tintorería, colegiatura, maquillaje, muchísimos otros aspectos los paga el presidente de su sueldo. Inclusive la ropa de la primera dama lo tiene que pagar, o del presidente, o viceversa y demás, lo tiene que pagar de su sueldo. Lo que es lo que han hecho, como gastan mucho en ropa, los diseñadores se los regalan. Y luego ellos
tienen que donar al Estado y entonces ya se lo va a un museo o algo así. Sí, no se la pueden quedar, digamos. Inclusive en el uso del avión presidencial en Estados Unidos, si va a un acto de campaña... Lo paga el partido. Lo paga el partido. Es correcto. Pero bueno, me queda un minuto y quiero regresar a México. Esos criterios no existen en México. Existen. Y no sabemos ahorita qué está pagando López Obrador y su familia y qué no. Antes, con la reglamentación del Estado Mayor, había algunas reglamentaciones muy ambiguas y discrecionales. Una vez que desaparece el Estado Mayor López Obrador, ahora existe el total vacío institucional y no sabemos qué está pagando. Puede ser que el presidente esté pagando todos sus gastos personales de su sueldo. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el punto es que es indispensable, no que nos diga qué está gastando él, que se regule y que quede claro qué gastos los debemos de absorber como Estado para la familia presidencial. Y esto es fundamental para el tema de la remuneración de los servidores públicos, porque el presidente puede decir, yo voy a ganar 108,000 pesos. Oye, viejo, pero a ti te pagan el departamento ahí en Palacio Nacional, no pagas renta, prácticamente no pagas comidas porque estás trabajando todo el día. Cuando voy a Palenque, los boletos de avión, aunque sean de vacaciones, de esparcimiento, te los paga el Estado. Exacto. Entonces, tus 108,000 pesos en realidad son más de lo que estás ganando, ¿no? Y a nosotros, los otros servidores públicos, pues nos estás castigando al ponerte el salario en ese sentido. Entonces, la discusión del Congreso debiese de considerar este otro aspecto. Y entonces decir... Oye, pues va a estar buenísima esa discusión, claro, Saúl, sí, ¿no? porque entonces y hay otra cosa que es muy importante, que es el mensaje patrimonialista que lleva esto. La omisión lo que implica es que los gobernantes que han llegado, los presidentes que han llegado es, pues yo llego y me saqué la lotería en el sentido de que ya no pago absolutamente nada. Y empieza a haber distorsiones de que entonces hago una fiesta de cumpleaños, hago esto, y todo lo es pagado por el Estado, o era pagado por el Estado. Era pagado, por el Estado. Por lo menos hasta Peña Nieto, seguro. Sí. La duda existe ahora y la falta de regulación siempre ha existido. El momento de regularlo es esto. López Obrador ya lo metió a la discusión pública, la Corte ya le dijo, no hay criterios objetivos en la ley de remuneraciones, Congreso, ponte a legislar. Uno de los ingredientes estructurales para legislar esto es la línea entre qué cosas debe de pagar de su sueldo el presidente, gastos privados, y qué otros aspectos lo debe pagar el Estado mexicano. Oye, fascinante. Un gran tema. Gran tema. Vamos atrasado 2 siglos frente a Estados Unidos. Creo que sería momento de empezar a regularlo aquí en México. Y me encanta porque está incluido los 3 poderes. Está incluido el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este es el tipo de cosas que en una democracia me animan, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien la Corte, muy bien Carracá. Muy bien. Porque sin él, hubiera pasado, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver, hay que darle seguimiento a lo que discuta el Congreso y hay que difundir cuáles son los criterios muy técnicos, muy minuciosos con los cuales se regula esto en Estados Unidos y otros países. Tendría que ser el próximo periodo ordinario. El próximo ordinario de sesiones. Gracias, Saúl. Nombre a ti, Leo. Buenísimo tema, qué bárbaro, buenísimo. Y ahora vamos a regresar con Genaro Lozano para analizar la decisión del gobierno federal de celebrar por primera vez el Día Nacional contra la Homofobia allá en Palacio Nacional. Regresamos en un momento más.